Hola, muy buenas tardes. Qué gusto, es un placer saludarle a toda la comunidad de asociados del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco y personas invitadas. Es un gusto, es un privilegio dirigirme a ustedes y dar inicio a este ciclo de conferencias que seguramente sumará, hola, muy buenas tardes, importantes. Qué gusto, es un placer a su desarrollo profesional de asociados del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco, a su desarrollo profesional, ¿sí? A su crecimiento personal y siempre buscaremos en el colegio este crecimiento entre todos nuestros asociados en busca de beneficiar al objeto de nuestra profesión, es decir, a nuestros queridos pacientes. Antes de iniciar con esta conferencia magistral, tengo también el privilegio de invitarlos a ustedes de parte del Círculo de Estudios e Investigación del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco al diplomado en enfermedades respiratorias. Esto va a acrecentar todavía aún más este objetivo que les mencionaba anteriormente, es decir, el desarrollo profesional de nosotros como homeópatas. Esta sesión inicial tendrá efecto el próximo lunes, ¿sí? Este lunes que sigue ya, ¿sí? A las 4:30 de la tarde, donde tendremos esta plática informativa. Se darán los pormenores, se darán las indicaciones, los requisitos y cuáles son las expectativas de participar en este proyecto. Seguramente que esto va a ser más interesante, el conocimiento de este tipo de enfermedades que ahorita están flagelando a la humanidad en general. Por eso es muy importante que nosotros como homeópatas tomemos conciencia de que somos nosotros los que tenemos que darle ese valor que la homeopatía merece mediante la investigación, ¿sí? Y el desarrollo profesional. Entonces, no se les olvide, la plática es el 1 de marzo a las 4:30 de la tarde. Aquí están los números telefónicos y algunos datos más en nuestras redes sociales. Así es que los invitamos, seguramente crecerán y no se van a arrepentir. En el caso de nuestra conferencia, que es el plato fuerte del día de hoy, tenemos un invitado de lujo. Tenemos al maestro Mario Alberto Urtiz Agredano, con mucha experiencia en farmacodinamia de medicamentos homeopáticos. Él tiene dentro de su experiencia, tanto como terapeuta como docente, ¿sí? El conocer a profundidad, al detalle, las características, las minucias de cada medicamento homeopático. El maestro es además autor de varios manuales de farmacodinamia, ¿sí? Tanto en policrestos y en semipolicrestos, que actualmente se ofrece en la Universidad Antropológica de Guadalajara, la cual aprovecho para agradecer todos la cooperación, el sustento y el apoyo que ha ofrecido de manera desinteresada a nuestro colegio. Entonces dejo con ustedes, ¿sí? A nuestro ponente estrella. Con ustedes, el maestro Mario Alberto Urtiz Agredano. Adelante, por favor, maestro. Okay. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión de charlas de síntomas claves de medicamentos homeopáticos. Quiero aprovechar también ahorita este pequeño espacio para hacerles la invitación a que continuemos en el desarrollo del conocimiento de la farmacodinamia, que al ser muy extensa y vasta, pues es necesario estar pendiente siempre y al tanto de todas las nuevas patogénesis que vayan surgiendo, tanto en clínica como en experimentaciones que se vayan haciendo. Esta es la primera de una serie de charlas que vamos a llevar a cabo durante todo el año. Van a ser los últimos viernes de cada mes, donde vamos a analizar un medicamento en especial. Entonces la invitación está ahí para que no nada más se queden en esta sola invitación, sino en todas las demás
que se van a realizar es para toda la comunidad homeopática y más especialmente dedicado para todos los asociados del colegio y miembros de nuestra querida Universidad Antropológica de Guadalajara. Entonces, sin más preámbulos, nada más quiero invitarlos para empezar hoy con un medicamento que decidí escoger, porque es un medicamento que normalmente se ha estudiado demasiado, pero que tiene una representación muy importante. En mi concepto es un medicamento que representa hasta cierto punto la esencia del ser humano, porque no hay alguna persona que no tenga algún rasgo de este medicamento, y en este caso se trata del medicamento de Lycopodium. Entonces, la sesión de hoy va a ser el análisis de los dos síntomas claves del Lycopodium. Vamos a ver sus aspectos de la personalidad, sus aspectos de sus síntomas mentales y obviamente sus síntomas importantes de la patogenesia física. ¿Sí? Es un medicamento rico en síntomas que realmente tenemos que estar, yo creo que hasta un mes para poderlo describir totalmente, pero en esta hora vamos a tratar de sintetizarlo, no sin eso, dejar de lado los aspectos importantes. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer la presentación, la voy a compartir y vamos a estar comentando el medicamento. Bueno, entonces tenemos al Lycopodium como el medicamento que vamos a estudiar el día de hoy. Este medicamento, como se sabe, es un medicamento de origen vegetal, que por su gran patogenesia muchos autores lo ponen a la altura de los grandes minerales, ¿sí? Como son silicia, sulfur, y incluyen al Lycopodium. Vuelvo a repetirles, por la gran cantidad de síntomas que se tienen. Déjenme acomodar la presentación. Ok, empezamos con los aspectos de la personalidad y de la sintomatología mental de este medicamento. Hay que recordar que básicamente la esencia del medicamento es el sentimiento de minusvalía, ¿sí? O la falta de confianza en sí mismo. Esa es la esencia de este medicamento, el Lycopodium. ¿Y quién en este mundo, qué personaje no tiene falta de confianza en sí mismo? Por naturaleza, un sentimiento innato en el hombre, ¿sí? Entonces, algunos lo superan con el trabajo, algunos con dedicación, otros con triquiñuelas, con lo que sea, pero de una u otra manera, todos en este mundo tenemos esa inseguridad que nos hace aferrar a muchas cosas. Entonces, el sentimiento de minusvalía, que es la esencia de este medicamento, que no es el único, ¿eh? De hecho, silicia, cal y carbónico también tiene este sentimiento de minusvalía, pero el Lycopodium lo maneja de una manera muy astuta, ¿sí? Es este sentimiento de incapacidad, de inferioridad a sus posibilidades personales frente a la vida, pese a lo cual la encara con una supervivencia digna. Esto nos quiere decir que este medicamento, esta falta de confianza la va a superar en base a una serie de síntomas, a una serie de actitudes para poderla enmascarar. O sea, el Lycopodium es consciente de sus limitaciones, pero a la vez sabe cómo enmascararlas. Y para eso adopta algunas actitudes, entre otras, por ejemplo, el sentimiento de orgullo. ¿Sí? Es un medicamento con mucha altivez, con mucho orgullo, para disfrazar esta falta de confianza en sí mismo, ¿sí? Acuérdense que esta falta de confianza lo hace tímido, inseguro, pero él no quiere que el mundo se dé cuenta de esta situación.
y adoptan diferentes máscaras para poderla ocultar. Siempre estará lleno de temores, inclusive está lleno de temor a aparecer en público, a emprender cosas. Generalmente es de las personas que primero observan a alguien más, como por ejemplo el medicamento Nux Vomica, que es un poquito más arrojado, más aventado. Él no, él prefiere esperar para ver cómo le va a Nux Vomica y tiende a primero analizar si realmente vale o no la pena lo que él quisiera emprender. Alguno dentro de sus sentimientos, aunque muchas personas lo tienen catalogado como una persona sin sentimientos, no, realmente el licopodio está lleno de sentimientos y es muy emotivo. Lo que pasa es que no lo expresan. Su principal aspecto emotivo es el llorar cuando alguien le agradece, ¿sí? O cuando es objeto de algún reconocimiento y él tiende a llorar. Generalmente no llora en público, ¿sí? Esto también nos demuestra que aunque tiene una coraza muy firme, de una persona muy recia, muy hermética, también tiene su lado sentimental y sus debilidades como todos seres humanos, ¿verdad? Lo que a Licopodium lo mueve en este mundo es principalmente el deseo de poder. Eso es la esencia del Licopodium, el deseo de poder total, de poder controlar. Licopodium necesita de los demás para poder tener a quien dominar, ¿sí? Normalmente Nash, que es un autor norteamericano, nos los clasifica, que clasifica ciertos medicamentos en tríos, nos pone a Licopodium, a Nux Vomica y a Veratrum como el trío de los medicamentos con más deseos de poder, ¿sí? A Nux Vomica es el medicamento de poder económico, lo considera el medicamento más hedonista de la materia médica. Para ser hedonista, pues necesita un sustento económico muy importante. Veratrum album con un deseo de poder de posición social, también muy importante, que a veces adopta con unos tintes un tanto cuanto ridículos, pero al final de cuentas, esa es su principal anhelo. Y Licopodium no. Licopodium desea tanto poder social como poder económico, como el poder sobre las demás personas, ¿sí? Entonces va a cubrir de una máscara de autosuficiencia, de superioridad, de orgullo, de altivez, habíamos dicho, porque ama ese poder, ¿sí? Para él ese es su objetivo en la vida, el poder controlar cualquier situación, ya sea laboral, familiar, sentimental, etcétera. Entonces, esto lo hace tener diferentes facetas. Eso es lo interesante del Licopodium, que puede aparecer como el Licopodium clásico, impositivo, arrogante, ¿sí? Muy irritable, personas muy difíciles de tolerar, que quieren imponer hasta cierto punto su punto de vista por sobre todas las cosas, sin detenerse a escuchar a los demás, ¿sí? Y puede pisar a todo mundo con tal de lograr sus objetivos. Se puede valer de cosas legales o ilegales, pero al final de cuentas, él lo que quiere es salirse con la suya. Esa es la faceta clásica, pero sin embargo tiene otras dos facetas muy poco conocidas y normalmente uno lo conoce con el prototipo antes descrito, pero de repente nos podemos confundir. Licopodium puede adaptar una máscara muy similar a la de fósforo. Lo podemos confundir inclusive con fósforo. ¿Por qué? Porque se muestra afectuoso, se muestra compasivo, siempre dispuesto a ayudar. Pero no hay que olvidar que su principal objetivo está en obtener el poder. Y esto lo podemos ver sobre todo en la clase política, ¿sí? La gente que se dedica a la política, que de una u otra manera, cuando están en campaña, se muestran muy agradables, muy accesibles, muy serviciales. Y se pueden confundir, les decía,
por las características propias de la personalidad de fósforo. Pero detrás de esto está ese gran deseo de poder del licopodium. Una vez ya obtenido los resultados a su favor o el poder, entonces puede retornar a su esencia, a su comportamiento clásico, ¿sí? Ya jamás lo volvemos a ver. O muchas promesas que quedaron ahí en la campaña, pues se quedaron en el aire. Hay otra subtipo que es mucho más interesante y mucho más desconocido, que es aquel licopodium que no se muestra ostentoso, no se muestra muy frontal, pero que sabe mover a las personas, ¿sí? Hay que recordar que el licopodium es un manipulador de primera. Entonces, él se puede valer de otras personas para lograr sus objetivos sin que los demás se den cuenta que la idea surgió de él, ¿sí? Ese es el más difícil de distinguir. Ese tipo de licopodium que se esconde entre la gente, filtra sus ideas, filtra todos sus deseos y tiene ese poder de convencimiento para imponerle a los demás su ideología o su idea y salirse con la suya, ¿sí? Entonces, porque como verán, es un medicamento multifacético. Por eso se dice que es el medicamento de las 1000 máscaras. Por otra parte, es un medicamento que es muy concienzudo, es trabajador, no porque le guste, porque realmente al licopodium no le gusta trabajar, le cansa, ¿sí? Le fastidia, pero lo hace porque tiene una meta que es la de conseguir lo que se propone. Ahora, no todo el licopodium es malo. De repente, a veces, inclusive, de repente, comentamos a alguien, pues fulano de licopodium, ¿no? Alguna personalidad, y hasta se sienten hasta cierto punto agredidos. No es así. Licopodium es un medicamento que, como todos los demás medicamentos, tienen virtudes y tienen defectos. Entonces, una de las características o la esencia de la homeopatía misma es equilibrar estas personalidades, este conjunto de rasgos, y en licopodium no es la excepción. Entonces, cuando encontramos un licopodium en un estadio de equilibrio, vamos a encontrar una persona trabajadora, una persona que le gusta superarse y que por consiguiente va a llevar a los beneficios a su familia, ¿sí? Porque no le gusta pasar desapercibido. Entonces son generalmente personas que luchan por sus objetivos, les cuesta, pero lo logran, ¿sí? Se pueden valer de muchas de las características ya antes descritas, pero a final de cuentas tienden a lograr sus objetivos. Entonces, bien encausados, bien encaminados, pues obviamente que esas características van a ser positivas y nos va a hablar de una persona triunfadora hasta cierto punto, ¿sí? Y por consiguiente, pues, de beneficio para toda la sociedad. Es concienzudo, les decía, en el aspecto de que trata de hacer las cosas muy bien, no que se le da de manera natural como a Silicia, que por naturaleza es inteligente. No, a licopodium le cuesta más, pero lo logra. Ahora, licopodium le gusta ostentarse, ser ostentoso y presumir de sus logros. A diferencia de Silicia, que realmente es muy inteligente, muy capaz, pero esa timidez que lo envuelve, esa inseguridad que también tiene su esencia, lo hace ser más reservado y no le gusta sobresalir. Entonces, como hemos dicho muchas veces al cansancio, Silicia es alguien que sabe más de lo que él cree que sabe. Y licopodium normalmente siente que sabe más de lo que realmente él sabe, ¿sí? Entonces es cuestión de astucia, es cuestión de actitud, lo que se ven en estos medicamentos. Por otra parte,
es uno de los medicamentos que dicen también conforma parte del trío de los medicamentos más cobardes de la materia médica. Lo comparte mucho con Gelsemium, que siempre está atento a todos los trastornos por anticipación, y por anacardium. Anacardium, que es considerado el medicamento más cruel de la materia médica, sin embargo, también está considerado de los más cobardes. ¿A qué es cobarde Licopodium? Licopodium es cobarde al fracaso. Es cobarde al compromiso. Se le acusa inclusive de ser misógino, ¿sí? Licopodium va de conquista en conquista, pero no le gusta involucrarse. No quiere llegar al matrimonio, ¿sí? Eso es uno de sus principales temores para él. ¿Qué otras características tiene? Tiende a huir, a aislarse y a deprimirse, que no le gusta mucho estar compartiendo con la gente. Y esa huida es a la que me refería, a la huida a las responsabilidades. Pero sin embargo, cuando le toca hacer, las hace sin ningún problema. Aunque le cueste y aunque no sea parte de su constitución, sin embargo, como tienen el objetivo del poder siempre en mente, hace hasta lo imposible por lograrlo. ¿Tiene trastornos por anticipación? Sí, se preocupa en el sentido de que prepara o de los más mínimos detalles para que todo le salga bien y esto lo lleve a la obtención de sus objetivos, a no quedar mal. Es despreciativo, sobre todo para Licopodium no hay seres iguales, o eres menor o eres peor, ¿sí? Perdón, mejor o peor que él. Y si él considera que eres menos que él, entonces se va a portar en el aspecto patológico, como habíamos mencionado, de una manera hostil, irónico, hiriente, despreciativo hasta cierto punto, pero si él considera que eres un superior, entonces te va a adular, ¿sí? Te va a adular, te va a resaltar tus cualidades y en pocas palabras, pues va a estar al pendiente de ti. Curiosamente, a lo que se pudiera pensar, fíjense bien, Licopodium es muy astuto, es muy listo, mas no es muy inteligente, pero lo suple con la astucia, ¿sí? Tiene muchos errores en el aspecto del intelecto, ¿sí? Sobre todo en aparecer al público, inclusive llegan a tener memoria débil, se equivocan al expresar palabras, etcétera, etcétera. Pero como dijimos, dentro de lo concienzudo se prepara y lo saca adelante todo ese tipo de problemas, ¿sí? Siempre va a navegar con ese sentimiento de falta de confianza, con la sensación de impotencia. Siempre lo acompaña, eso le crea un estado de ansiedad que a veces lo lleva a enfermarse y a somatizarlo, sobre todo en el aparato digestivo, como un poquito más adelante vamos a ver. Pero volvemos a repetir, siempre con la mente bien puesta, los objetivos bien fijos, en el poder lograr todos sus cometidos y los saca adelante. Normalmente no le gusta estar solo, tiene deseo de compañía, pero no de una compañía muy cercana. Al Licopodium le gusta la compañía, pero no de cerca. Se decía o se dice que al Licopodium le gusta estar solo, pero que haya alguien en el cuarto contigo, pero no tenerlo ahí encima de él. Lo abruma la gente que lo está encimando constantemente. Él quiere su espacio, ¿sí? Es muy desconfiado en todo y en todos, muy suspicaz, siente que lo quieren engañar, porque en el fondo él tiende a ser un poquito así. De hecho, es uno de los pacientes un poquito más complicados de atender junto con el paciente Tuja. Al ser tan suspicaz, tan desconfiados, llegan a generar inclusive ellos mismos desconfianza en el terapeuta, ¿sí? Al igual que Tuja, también te dan la impresión de que te analizan, ¿sí? Te están viendo a ver, inclusive hasta pueden medir tu grado de conocimiento haciéndote preguntas que ellos de antemano saben la respuesta para ver si tienes esa capacidad, ¿sí?
Y al igual que Tuja también son de los, son un tanto cuanto hipocondríacos, tienden a visitar muchos médicos para una misma patología porque sienten que probablemente los 3 o 4 o 5 que ya vio, pues no saben en un momento dado, ¿verdad? Entonces, así es este medicamento, es egocéntrico en todo, siempre pidiendo para él toda la atención, porque no le gusta que le compitan a nada. Él siempre quiere ser el centro de atención, laborioso porque le conviene y como le decía, adula a los que él siente que es superior. Entonces es parte de la parte importante de la personalidad, de los diferentes tipos de licopodium que podemos encontrarnos. No es el típico, siempre el que vamos a ver, como les mencionaba, arrogante, despreciativo, ¿no? A veces lo podemos confundir y puede pasar por una apariencia de un medicamento, inclusive, como habíamos dicho, fósforo, natrum mur, dependiendo el objetivo que tenga presente, va a ser la actitud, la máscara que va a presentar. Bueno, dejando un poquito ya de lado el aspecto de la personalidad y de los síntomas mentales, tenemos en cuenta que tiene sus diferentes modalidades. Estas modalidades están relacionadas obviamente con sus síntomas mentales y con sus síntomas físicos, ¿verdad? Ya de todos sabidos que este medicamento mejora mucho aflojándose la ropa, no tolera el contacto de la ropa ceñida. Ahorita vamos a explicar por qué. Se supone que Lycopodium es el medicamento que actúa más en lo que es la caja torácica y caja abdominal. También tiene acción a nivel de cabeza, en otros órganos, pero su principal acción la centra todos los autores en lo que es la caja torácica y abdominal y especialmente del lado derecho. Es considerado el medicamento con mayor lateralidad derecha, más marcado de toda la materia médica, mejorando por alimentos y bebidas calientes, al aire libre, ¿sí? Y después de medianoche. Agravando después de comer, hasta saciarse, cebollas, ostras, mariscos, legumbres, todo aquello que le produzcan flatulencia. Hay que recordar que también el Lycopodium es uno de los principales medicamentos para la distensión abdominal, ¿sí? Sobre todo cuando esta distensión abdominal predomina a nivel de hipogastrio, fosas e inclusive hipocondrio, sobre todo del lado derecho. Junto con China y con carbón vegetal, serían como los 3 medicamentos más importantes o relevantes para la distensión abdominal. Hay muchísimos más, pero por tradición son los que más se mencionan, más se conocen. El tacto y la presión también lo agrava, el viajar en vehículo, el acalorarse, el calor, y siempre antes, peor después de las menstruaciones o por la supresión de esta misma. Como les decía, es el medicamento con más marcada lateralidad derecho, más sin embargo, aún así, este medicamento pueden pasar sus síntomas del lado derecho al lado izquierdo. Su grado de agravación, ya por todo el mundo conocido, es de las 16 a las 20 horas, sobre todo en el aspecto físico. Hay que recordar que el Lycopodium en el aspecto mental generalmente agrava por la mañana, pero en los aspectos físicos generalmente es de 4 de la tarde a 8 de la noche. ¿Sí? Dentro de su constitucional aspecto físico, se dice que son personas muy adelgazadas de arriba hacia abajo, ¿sí? Con torso muy delgado, caderas muy anchas y piernas muy tanto cuanto hasta regordetas hasta cierto punto, pero bueno, es no precisamente que todo el paciente Lycopodium debe ser así. ¿Sí? Esos prototipos de constitucionalidad física, bueno, se los ponen generalmente de acuerdo a la escuela francesa, pero realmente, pues, ahora sí que de acuerdo a la raza, de acuerdo al país, podemos encontrar un Lycopodium flaquito, un Lycopodium gordito, etc. Tiene falta de calor vital, o sea que muy caluroso, muy violento, perdón,
Y también, aparte, este concepto de falta de calor vital, algunos autores lo mencionan como esa falta de respuesta de su fuerza vital hacia algunas patologías. Un intenso deseo de dulces, de ostras y mariscos que ya habíamos visto que le agravaban, pero que le gustan mucho, ¿sí? Igual que las bebidas alcohólicas y las bebidas y alimentos fríos, están dentro de sus modalidades de mejoría, agravación y deseos a nivel alimenticios. Entrando a las patologías en las que Lycopodium puede ayudarnos, pues aquí es muy vasto, sí, todo el tipo de patologías que se tienen este medicamento. Vamos a empezar por patologías de tipo neurológico, como son el vértigo, es uno de los medicamentos para vértigo. No es propiamente de los que más utilizamos, pero sí, también no se queda atrás, ¿sí? Puede competir mucho con medicamentos como Coculus, como Conium, que son medicamentos más, Petroleum, fósforo, que son medicamentos como más representativos para el vértigo, sobre todo cuando va acompañado de cefaleas pulsátiles por esfuerzos mentales. Esta es la característica del vértigo del Lycopodium, normalmente acompañado del dolor de cabeza por un esfuerzo mental, inclusive en pacientes que tienen migraña. Dice migrañas que tienen como síntomas concomitantes padecimientos de tipo gástrico o de tipo hepático. Hay que recordar que el órgano blanco del Lycopodium es el hígado y el aparato digestivo, ¿sí? También se le ha catalogado como el medicamento del envejecimiento precoz, ¿sí? Siempre que pensamos en un paciente que tiene una fase degenerativa natural o por cuestiones genéticas de envejecimiento precoz, pensamos en este medicamento. La canicie precoz se dice, ¿sí? Y dice, puede llegar a caerse el cabello en mechones por enfermedades. Estamos hablando de padecimientos como puede ser la alopecia areata, ¿sí? Y también es el medicamento específico para las mujeres que se les caen mechones de cabello, dice, después del parto también. Pudiéramos anotarlo ahí, ¿sí? Puede haber una enfermedad ahí, pero normalmente la alopecia areata, que está muy relacionada con factores emocionales, que es reversible afortunadamente, este medicamento es de los que más pensamos. Dolor en los ojos, también tenemos una acción a nivel de ojos, sobre todo cuando se acompaña de mucha sequedad. De hecho, junto con alúmina, con Nux moscata y brionía, estos 4 medicamentos suelen utilizarse mucho en padecimientos de orden inmunológico, como es la artritis reumatoide, como es el lupus, como es el síndrome de Sjögren, cuyos síntomas, uno de sus síntomas principales es la gran sequedad de las glándulas lagrimales, ¿sí? Tenemos también otro tipo de padecimientos acompañando los ojos, como es la blefaritis, que es la inflamación de los párpados, la presencia de orzuelos, ¿sí? Como puede ser la chalación o las mentadas perrillas, que tienen la misma fisiopatología, aunque unas son en las glándulas de Meibomian y las otras son en los pelos de las pestañas. Y tiene un síntoma muy relevante que es la hemiopía vertical, ¿sí? Esta miopía vertical la comparte con otro medicamento que se llama litium carbónico, ¿sí? Que nada más pueden ver, uno puede ver la mitad derecha de los objetos y el otro la mitad izquierda, ¿sí? Miopías, cataratas, presbicia, hasta cierto punto también nos podrían ayudar, que son padecimientos obviamente de tipo degenerativo, pero que en un momento nos pueden ayudar a ir retrasando esa degeneración. Dentro de sus padecimientos en otorrinolaringología, pues están los dolores de oído, las otalgias, ¿sí? Sobre todo en otitis media perforada. Cuando ya hay pus, hay otorrea, y tenemos una otorrea purulenta y acompañados de acúfenos o zumbidos, e inclusive nos habla de un eczema en la piel
atrás de la región, en la región de la apófisis mastoides, cuando se presenta este tipo de otalgias. Las otalgias tenemos, recordemos, que ya dependiendo del estadio, cuando ya se revienta un oído es porque ya se perforó la membrana timpánica. Y casi todos siempre pensamos en heparsulfur, en silicia, en mercurio, en pulsatilla, que son como medicamentos más específicos para situaciones, pero nos olvidamos del licopodin. Y el licopodin también forma parte de ese grupo esencial de padecimientos en el oído, ¿sí? A diferencia de ferrum fosforicum, de belladona, de chamomila, que son medicamentos que se utilizan en las otalgias, pero es cuando la membrana timpánica no se ha reventado o cuando es una otitis externa. Pero cuando ya hablamos de perforaciones, estos medicamentos que les mencioné, calcárea sulfúrica, licopodin, todos estos son los medicamentos que normalmente más solemos utilizar. Dentro de sus padecimientos también es un medicamento para la neuralgia facial. ¿Sí? Neuralgia compite también mucho con espigelia, con cáusticum, que nos sirven para trastornos del trigémino, trastornos de neuralgia facial. ¿Sí? Es un medicamento también que se utiliza muchísimo, sobre todo cuando es del lado derecho. Dice, con un síntoma clave que es la palidez y el aspecto terroso de su cara. ¿Sí? Un aspecto hipocrático. Se dice que el paciente que presenta este tipo de dolores, dice, va a presentar una serie de escoriaciones labiales, ¿sí? Lo que llamamos las mentadas boqueras, acompañando a este dolor facial como un síntoma clave. Dice, así como también nos puede servir para problemas de las glándulas salivales, como son las parotiditis y las submaxilares también, ¿sí? La boca siempre la va a tener seca con un aliento pútrido, es uno de los principales también medicamentos para las aftas, que son las úlceras bucales. En odontología también la solemos utilizar mucho en problemas parodontales, siempre asociados con un tratamiento, obviamente, del especialista, en la gingivitis, ¿sí? Dice, y en el mal aliento, dice, siempre va a tener un gusto ácido, dolores para los dolores dentales e inclusive para el bruxismo. En el bruxismo, casi siempre que vaya acompañado con problemas de amigdalitis. Es una de las causas de que a veces los niños, las personas tengan bruxismo, es que tienen las adenoides hipertrofiadas también. ¿Sí? Y eso realmente a veces es muy poca gente sabe esa situación. Otras patologías para las que nos va a servir, también ya de antemano lo conocemos, que es la amigdalitis. ¿Sí? Medicamentos para amigdalitis, sobre todo amigdalitis agudas, en la que puede o no haber supuración y que predominan más del lado derecho. Cuando predominan más del lado izquierdo, normalmente nos referimos a la quesis. Cuando predomina alternadamente, en la mañana está más malo el lado derecho, en la tarde el lado izquierdo, en la noche el lado de retorno al lado derecho, tenemos la canina, ¿verdad? Cuando tenemos las amígdalas con puntos blancos, que son depósitos de calcio, no pus, aunque puede decir, la gente a veces piensa que esos puntos blancos son puntos de pus, no es pus, es un material caseoso, un tejido deshecho, el tejido linfoide. Se presentan en las amigdalitis estreptocócicas, típicas de mercurio o de fitolaca, ¿sí? Normalmente cuando ya hay pus en una amígdala, estamos hablando de un absceso amigdalino. Y ahí entran medicamentos como silicia, este mismo pudiera entrar, ¿sí? Heparsulfur, que son para drenar la pus. Entonces, la consistencia de la pus no es la misma del material caseoso. De todos he sabido la gran actividad que tiene este medicamento a nivel digestivo, que es una de sus principales acciones para las gastralgias, ¿sí? La gastritis, la colitis, las dispepsias, que son las malas digestiones, ¿sí? Inclusive el cáncer de estómago. Siempre acompañado de gran distensión con predominio del lado derecho.
volvemos a hacer énfasis a que, sobre todo en colon ascendente, ¿sí? No olvidar el problema hepático que vemos abajito, que respecta a la flatulencia excesiva. Dice que mejora eliminando gases o eructos. Siempre la distensión abdominal la vamos a tener a nivel de hipocondrio derecho, sobre todo por las cuestiones del hígado, en el que te cubre prácticamente todas las patologías del hígado son cubiertas por licopodium. Licopodium, chelidonium, fósforo, cardus marianus, colesterinum. Pudiéramos decir que esos son los 5 medicamentos más específicos del hígado, ¿sí? Porque prácticamente te cubren toda la patología, ¿sí? Ya sabemos que tenemos ataraxacum, chelone, mirística, leptandra, todos esos, pero esos 5 medicamentos, ustedes los analizan, cubren toda la totalidad de síntomas, desde una hepatitis hasta una cirrosis hepática, ¿sí? Pasando por las litiasis biliares y todo eso. En los dolores de hernia inguinal es insuperable también, es de los que más utilizamos. Sabemos que las hernias inguinales son padecimientos de tipo quirúrgico, pero es uno de los medicamentos que más nos ayuda para controlar los dolores. Y acompañando al aparato digestivo todavía, pues tenemos su gran constipación. Al hablar de colitis, pues tenemos que involucrar a fuerza el estreñimiento. Hay que recordar que la triada sintomática del síndrome de colon irritable, también llamada colitis nerviosa, colitis espástica, como ustedes le quieran llamar, es el dolor, la distensión abdominal y la constipación y o diarrea. Siempre va a haber esos 3 síntomas, ¿sí? Entonces, este medicamento, claro que va a funcionar a esos niveles. Sí sé que es un medicamento que se utiliza en aquellas personas que desde la pubertad tienen constipación crónica o como consecuencia del último parto quedaron con esa situación. Pero no es exclusivo nada más de eso, ¿sí? Obviamente nos puede servir para todo tipo de personas que tengan esos padecimientos. Hay que recordar que también nos sirve para los espasmos, ¿sí? Normalmente nosotros recordamos para problemas antiespasmódicos a colosintis, magnesia fosfórica, dioscorea, chamomila. Sin embargo, el licopodium también, sobre todo cuando estos espasmos se localizan a nivel, les decía, de hipogastrio, ¿sí? O a nivel de recto sigmoides también. Inclusive nos puede servir también para las hemorroides y también para desparasitar. Es un desparasitador intestinal. A nivel de los riñones también tiene una gran acción este medicamento. Todas estas acciones que les estoy mencionando son medicamentos, son acciones de primer orden, o sea, es un medicamento a tomar muy en cuenta a la hora de seleccionar. A veces nos vamos con los mismos y olvidamos que aunque este es un medicamento muy rico en síntomas, lo damos ya nada más por hecho para cuestiones digestivas, ¿sí, no? O sea, a nivel de problemas urinarios es uno de los mejores medicamentos. Tiene prácticamente todas las características que Berberis, pero del lado derecho. Hay que recordar que Berberis tiene una lateralidad izquierda que también puede ser derecha, pero normalmente el licopodium te cubre todo el árbol urinario con lateralidad derecha y la orina es el aspecto de la orina de Berberis y de licopodium son iguales, ¿sí? Dice con sedimento de arenillas rojas como ladrillo. Entonces nos va a servir para el cólico renal, ya sea por una pielonefritis, que es lo más común, alguna litiasis renal, inclusive hasta problemas de nefritis. Y también se utiliza mucho en los niños, que así como dice ahí que tienen incontinencia urinaria, en niños que tienen retención urinaria, fíjense también, ¿sí? Que tardan mucho para poder emitir. En niños, en los adultos es más común por problemas prostáticos y todo eso. Pero sin embargo, en los niños que tienen retardo en la micción, podemos utilizar este medicamento y aunado a la incontinencia urinaria también.
En la incontinencia urinaria compite mucho con cáusticum, con sepia, con equisetum, con creosotum, que son medicamentos que atienden muy marcada la incontinencia urinaria o la enuresis. Bueno, a nivel de órganos genitales, pues qué decir del licopodium, ¿verdad? Representado, les decía que es la representación del envejecimiento, pues obviamente como consecuencia del envejecimiento o de ciertas patologías, vamos a tener que tenemos los problemas propios de la edad, como son problemas de erección, la impotencia, la eyaculación precoz inclusive, habla de pene chico, pero bueno, eso es relativo, ¿sí? Y de padecimientos de orden testicular, sobre todo en varicocele, es uno de los mejores medicamentos, ¿sí? Si no es que el mejor, compitiendo con aquellos de la circulación como es Amamelis. En lo personal yo lo he utilizado mucho para el varicocele, sobre todo que es del lado derecho, que es donde generalmente más se presenta en el testículo derecho el varicocele, con excelentes resultados, ¿verdad? Y en la mujer todo lo contrario, la ninfomanía, ¿sí? Con un prurito antes de la menstruación, para también problemas de la vejez, como la sequedad vaginal, ¿sí? Que le pueda producir un vaginismo, un coito doloroso, inclusive expulsión de gases a través de la vagina, problemas de la menstruación, ¿sí? Inclusive tumores en los ovarios, quistes en los ovarios, también es un medicamento que podemos utilizar en quistes de los ovarios, es excelente, ¿sí? Junto con apis, con calcárea iodata, ¿sí? Inclusive buforrana, platina, lilium tigrin, todos son medicamentos que conforman el arsenal ginecológico, los medicamentos. Por supuesto que también está el licopodium ahí en primer lugar. Y en las infecciones vaginales también, con un flujo lechoso amarillento, el cual nos habla de que puede ser de tipo bacteriano o inclusive hasta por candidiasis, ¿sí? O tricómona, puede ser cualquiera de estas tres patologías. Varices en vulvares también lo podemos utilizar, así como en el varicocele, en las mujeres a nivel de vulva pueden presentar varices, que no es lo mismo, es el equivalente al varicocele en el hombre, también nos va a funcionar, así como para los fibromas, enfermedad fibroquística mamaria, incluyendo el cáncer de seno. Nos menciona también que puede servirnos para cuando el feto presenta movimientos muy violentos que pueden lastimar a la paciente, a la mamá. Entonces, este medicamento dentro de lo que es la patología genital es de los más importantes, solemos utilizarlo mucho, al licopodium, sobre todo yo lo recomiendo para cuando el problema es de tipo más bien ya degenerativo por la edad, ¿sí? Claro, ya sabemos que tenemos Agnus castus, tenemos Caladium, tenemos Selenium, ¿sí? Y todos esos aquellos medicamentos que sirven para problemas de próstata y que como consecuencia del problema prostático, pues tienen problemas de erección o problemas de impotencia. Y también se puede utilizar en esas patologías, pero para mi gusto, yo normalmente lo recomiendo más cuando el padecimiento es de orden, pues, degenerativo por la edad, ¿sí? A nivel respiratorio, pues, también es un medicamento importante. En la laringitis, muy poco conocido para eso. Normalmente para laringitis nos vamos por cáustico, por bromium, espongia, fósforo, brionía, etc. Sin embargo, es excelente para esa laringitis, ¿sí? Con una respiración sibilante que le llaman, como si trajera un gallito ahí pegado la laringe y acompañada de esa tos seca, irritante, ese cosquilleo en la tráquea. Con su horario de grabación ya tradicional de la tarde, pero no nada más a nivel de laringe, sino también es uno de los medicamentos que solemos utilizar en los padecimientos de tipo respiratorio bajo,
Entre ellos la tosferina, en las neumonías sobre todo cuando afectan más el pulmón del lado derecho. Dices, normalmente son neumonías que son crónicas ya, o que se han tratado de manera inadecuada, que quedan medios bien y medios mal, y al ratito vuelven otra vez a recaer, y el paciente tenemos una historia de 2-3 meses con esa neumonía, con recaídas. Entonces, ¿dónde podemos utilizar este medicamento? ¿Sí? Y obviamente también en las complicaciones de esos problemas respiratorios, como puede ser la bronquitis, la neumonía, cuando quedan un montón de flemas ahí acumuladas, esas flemas que se van acumulando y que nunca lograron salir de los bronquios, pues tienen la tendencia a formar abscesos pulmonares. ¿Sí? Entonces, un medicamento muy, también de muy amplio espectro, por decirlo de una manera, para afecciones de tipo respiratorio bajo. ¿Sí? Hidrotórax, inclusive bronquitis, también podrían ser susceptibles del licopodium. En el corazón, pues no se diga también su gran acción a nivel de lo que son arterias, problemas de arteriosclerosis, como ya lo hemos así en algunas conferencias comentado, problemas de angina de pecho, problemas valvulares, calcificaciones, ateromas en las grandes arterias que nos pueden llevar a las aneurismas, ¿sí? Que ya son condiciones pues ya graves. Casi siempre dice acompañados de grandes taquicardias nocturnas. En la pericarditis es un medicamento excelente. Muy poca gente sabe que en la pericarditis el medicamento licopodium funciona bien. Normalmente nos vamos por los clásicos de Cactus, de Digitalis, de Spigelia, etcétera. Pero licopodium, junto con Brionía, que es el medicamento de las cerosas, Colchicum, que normalmente lo conocemos para artritis gotosas, serían los 3 principales medicamentos para la pericarditis. Inclusive en cardiología, en el mundo alopático, a los pacientes con pericarditis de tipo viral, generalmente los tratan con colchicina y antiinflamatorios no esteroideos, nada más desinflamándolos, ¿verdad? Siempre y cuando no sea una pericarditis muy grande. Y con eso lo resuelven. Y en homeopatía tenemos estos medicamentos: licopodium, brionía y colchicum principalmente, entre otros. Todos los cardíacos también que normalmente tienen pericarditis, pero estos 3 medicamentos, si me atrevo a ponerlo dentro del trío de la pericarditis, porque funciona muy bien. ¿Sí? Ya he tenido experiencias con esta situación, con ese medicamento, en ese tipo de padecimientos, y funciona de maravilla. A nivel musculoesquelético también es un medicamento que podemos utilizar en todo tipo de padecimientos, de reumatismo, de artritis. ¿Sí? Puede ser artritis gotosa, artritis reumatoide, no sé, problemas de musculatura, reumatismo, etcétera. Y a nivel de la columna vertebral, especialmente en lo que es las cervicales y lumbalgias, ¿sí? Este medicamento también tiene una acción a nivel neuropático, ¿sí? Actúa mucho también en la ciática y las lumbalgias. Siempre acompañado de trastornos de tipo reumático. Entonces, un medicamento, como ustedes podrán ver, tan amplio que realmente sería imposible describirlo hasta, no sé, hasta en una semana, pero todo esto que estamos viendo y que le estoy presentando es una síntesis para todo lo que nos puede servir. Por último, en esta última imagen, vamos a hablar del sueño. ¿Cómo es el sueño del licopodium? El sueño del licopodium generalmente es un sueño no reparador. Se dice que es un paciente que diario está con somnolencia porque normalmente no suele dormir muy bien.
claro cuando está enfermo, estamos hablando cuando está enfermo, que inclusive dentro de la patología dice, nunca ves al paciente con los ojos totalmente cerrados, ¿sí? Y en cuanto al aspecto de los sueños, el aspecto de los oníricos, pues dices, muy dado a los sueños eróticos muy vividos o de accidentes fatales, sueña mucho con asesinatos, con hechos o acontecimientos de accidentes vividos en el día, tiende a recordarlos muy fácilmente durante sus sueños. En sus patologías ya que presentan febrícula, bueno, pues también es un gran febrífugo, ¿sí? Siempre acompañado de escalofríos. En enfermedades como fiebres palúdicas, siempre que hablemos de fiebres palúdicas, pues, se puede decir que lo podemos utilizar en fiebres como el dengue, el chikungunya, todos esos de tipo eh, de mosquitos vectores. Inclusive la fiebre tifoidea es uno de los principales medicamentos también para la fiebre tifoidea, junto con Bacteria tinctoria, ¿sí? Veratrum album, el propio carbón vegetal, son medicamentos que utilizamos mucho para la fiebre tifoidea. Y en la piel una gran gama de padecimientos, ¿sí? Desde una urticaria crónica, problemas del hígado que se somatizan a nivel de la piel. Es el medicamento, dice en la materia médica, es un medicamento con una abundante pecas, presenta una gran cantidad de pecas, ¿sí? Que realmente pues no es una patología, es más una cuestión más de tipo de estético. Abscesos en la piel también, infecciones en la piel. El intértrigo, que es esa irritación que se produce en los pliegues en las personas y en los niños obesos, que no sé, que se hacen entre los bracitos, entre el codo o en lo que es la parte posterior de la rodilla, que suda y le queda irritado, se llama intértrigo. En la psoriasis, como es en esa imagen que estamos viendo, inclusive en tumores vasculares, que son hemangiomas, en el acné, verrugas y todo tipo de erupciones o infecciones costrosas. Inclusive aquí pues es imposible mencionar todos, erisipelas, infecciones de la piel, de dermatitis por contacto, en fin, una gran gama de padecimientos que presenta este medicamento. Bueno, parece ser que ya es la última, ¿sí? Bueno, es una hora la que tenemos. Espero que en esta hora hayamos visto los aspectos más importantes de este medicamento, que los recuerden. La recomendación es ahondar siempre, sí, ahondar en los medicamentos que se vayan estudiando, no nada más los que yo presente aquí, ustedes los que están estudiando en su escuela, los que ya salieron y que están ejerciendo, bueno, siempre tener la materia médica a la mano es una recomendación que yo siempre les doy a los estudiantes, tener siempre a la mano la materia médica y hacer un hábito el leerla, ¿sí? Es maravilloso encontrarse que de repente el Licopodium, que lo hemos leído, no sé, 100 veces, lo vuelves a leer y descubres cosas que dices, ay, lo he leído 100 veces y no había reparado en este detalle. Todo esto es un esfuerzo que hacemos por parte del colegio, por parte de la universidad y por parte de la homeopatía para que ustedes se sigan superando y el hecho de compartirle nosotros nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pues es para beneficio de todos ustedes y de sus pacientes principalmente, para que cada día sean mejores. Bueno, quiero agradecerles su atención, no sin antes recordarles que dentro de un mes, el próximo mes, el último viernes del próximo mes de marzo, estaremos aquí en otra charla de otro medicamento que espero también sea de su agrado. Muchas gracias por su atención. Le paso la palabra aquí a nuestro presentador, a nuestro vicepresidente del colegio, que nos apoya mucho tanto desde el aspecto tecnológico como en el aspecto organizacional de estos eventos. Muchas gracias. Adelante, Robert.
Muchas gracias, maestro Mario Urtiz. Y para aquellos que no lo recuerdan, en este pasado día del profesionista, precisamente fue nuestro galardonado. Así es que ante profesiones del Estado y por parte del colegio, y seguramente que muchos de nuestros espectadores concordarán que efectivamente es un homeópata destacado, ¿sí? Esperamos ver a más homeópatas, ¿sí? Invitaremos a más, a alguien que tenga alguna ponencia interesante o alguna información o experiencia o casos clínicos que quiera compartir, es bienvenido. Antes de despedirme, voy a repetirles nuevamente la invitación que nos hace el Círculo de Estudios e Investigación del Colegio para participar en el Diplomado de Enfermedades Respiratorias. Acuérdense, a nosotros como homeópatas son a los que nos corresponde darle ese plus, esa validez que necesita la homeopatía, ¿sí? Aunque en otros lugares ya lo tiene, nosotros también podemos darle ese fundamento mediante la investigación, la presentación de casos, el análisis científico de cada uno de ellos. Así es que no se les olvide, ¿sí? Este 1 de marzo a las 4:30 de la tarde, ¿sí? Pidan informes, busquen información en nuestras redes sociales, visiten la página web del colegio. Hay muchas maneras de comunicarse, de pedir información para que puedan participar en este diplomado de enfermedades respiratorias y darle ese plus que la homeopatía está necesitando. Es trabajo de nosotros. Y como también es trabajo del colegio, ¿sí? Gracias a la presidenta, la maestra Cruz Elena Gómez, a el secretario, el licenciado en homeopatía Noé Bautista Ramírez, a la tesorera, la maestra Jessica Livier Garza, Preciado, a nuestro director, el licenciado en homeopatía José Alejandro Garza Preciado, y su servidor que funge en esta ocasión, esperamos que haya más, como vicepresidente. Agradecemos la atención, lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Todo esto es un trabajo de equipo, no es la acción de una sola persona, es en conjunto los que trabajamos en estos proyectos. Y no nos queda más que agradecerles su atención, desearle buenas noches y un excelente fin de semana. No se les olvide suscribirse al canal, buscarnos en las redes sociales, buscar en la página web para estar al pendiente de estas emisiones y de estas charlas. Y no se olviden de participar en las actividades del colegio, que quizá no sean por estos medios, pero el colegio también necesita mucho de sus asociados. Muchas gracias y nuevamente